Buenas tardes, bienvenidos. Estamos listos para Carlos Riedel presenta esta tarde. Hoy es lunes 22 de febrero. Don Carlos Eduardo Riedel, director de Carlos Riedel. Adelante y bienvenido. Muchas gracias, Nery Arteaga. Bueno, ya están vigentes las reformas a la ley para adquirir la vacuna contra el COVID-19 y con la publicación Honduras ya podrá adquirir las dosis mediante compra directa y sin intermediarios. Estas disposiciones fueron aprobadas por los diputados en el Congreso Nacional el pasado sábado y en el mismo día fueron publicadas ya en el Diario Oficial La Gaceta. La ley establece que el Poder Ejecutivo tiene la facultad a través de la Secretaría de Salud de adquirir las vacunas de la mano del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Estos inmunizantes deberán ser incorporados al esquema nacional de vacunación mediante el programa ampliado de inmunización. De igual forma, se ha autorizado al Instituto Hondureño de Seguridad Social a realizar la compra del antídoto para la cobertura y atención de todos los afiliados. Sin embargo, ambas instituciones están obligadas a la firma de un convenio para garantizar el acceso a la vacuna a toda la ciudadanía y no solo a la población asegurada. La medida no goza en este momento del apoyo de todos los sectores. Algunos sectores han calificado que con este ajuste se abre la vía al gobierno para que tenga un cheque en blanco para este proceso. Y este es el tema del cual vamos a hablar hoy. Con las compras directas, ahora sí vendrán las vacunas. Le damos la bienvenida a la diputada Doris Gutiérrez, diputada al Congreso Nacional por el Partido Innovación y Unidad Social Democracia. Le damos la bienvenida también al viceministro de Salud, el doctor Freddy Guillén, y a Julio Navarro, analista nacional sobre este tema. Nery Arteaga, ahora con las compras directas, pues no nos preocupamos, porque ya van a venir las vacunas. Así que démosle participación ya a nuestros invitados de este día. Adelante, Nery. Don Carlos, con las vacunas, si es que llegan, porque aún hay mucha duda, mucha tela que cortar, tendrán que implementarse nuevas normativas, utilizarse también algún tipo de pases que se le van a otorgar a las personas para que puedan realizar sus actividades, y esto nos alejaría, si es que ocurre, del confinamiento con la efectividad de más del 90% de la vacuna. Pero vamos a esperar el desarrollo del programa. Gracias, don Carlos Riedel. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, comunica que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos sin avales y en 24 horas. Así mismo estamos otorgando préstamos hipotecarios desde el 8.7% anual y montos iguales o mayores a los 2 millones de lempiras. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Además de nuestros invitados, damos la bienvenida al licenciado Giuseppe Santana, que está listo también esta tarde para indicarnos cómo el público podrá comunicarse con nosotros. Muchas gracias, don Nery, muchas gracias, don Carlos, y a todo el auditorio de la primera voz informativa del país. Les recuerdo que ustedes pueden ser partícipes de este programa con este importante tema de la vacuna. Ya la población hondureña pues ya se ha expresado en las redes sociales y se ha expresado en un común acuerdo de qué está pasando con esta vacuna y por qué las autoridades pues no nos han brindado la misma. Usted puede marcar al 9484-7958, es el 9484-7958. Usted puede participar, puede escribir su mensaje de texto o de WhatsApp, mandarlo, y nosotros gustosamente le daremos lectura y le trasladaremos la consulta a nuestros invitados, don Nery. Muy bien, Giuseppe Santana, vamos a presentar ahora a los protagonistas de esta tarde en Carlos Riedel presenta en HRN y TSI, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, y sus familiares exigen en forma pública al ministro de Seguridad, al director de la Policía Nacional, al director de Didapol, la prevención en la comisión de actos en contra de las personas detenidas,
CPTRT exige la instalación de cámaras de vigilancia para la protección de la integridad de los detenidos. Es una obligación del Estado de Honduras proteger la seguridad de las personas. Antes de iniciar el programa, hay un interesante artículo en Israel que dice: vacunación contra la COVID. Tras éxito de la vacuna, la vida empieza a regresar a la normalidad. Israel ha comenzado a flexibilizar el confinamiento después que estudios han demostrado que la vacuna tiene una efectividad del 95.8%. Tiendas, bibliotecas, museos pueden abrir sus puertas, pero se requerirá el uso de mascarillas y mantenimiento de la distancia social. Más del 49% de la población en Israel ya ha recibido al menos una dosis. El país ha iniciado su tercer confinamiento después de que aumentara el número de contagios. Situación que puede estar en expectativa en Honduras, aunque hay interpretaciones que con lo ocurrido en el Congreso Nacional ahora las compras directas significan un negocio y entonces sí van a venir la vacuna. ¿Hasta qué punto es cierto esto? Licenciado Julio Navarro, bienvenido. Damos paso a doña Doris Gutiérrez, diputada del Congreso Nacional. El doctor Freddy Guillén, es posible que esté en el programa o no se conecte, porque dice que le ha surgido un compromiso de última hora. De ahí la responsabilidad e importancia que el nuevo ministro le dedica al tema. Bueno, doña Doris, iniciemos. Podemos entender que con lo ocurrido en el Congreso Nacional de autorizar ahora como un negocio de oferta y demanda, ya vendrán las vacunas. Muy buenas tardes, doña Doris, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes, licenciado Neri Arteaga. Muy buenas tardes al amigo licenciado presente allí, que ya días don Julio, que ya días no nos saludábamos. De igual manera, pues, a los miles de personas que están pendientes de este programa Riddle y también a las personas que nos ven por las redes. Bueno, don Neri, como antecedente decirle que en el Congreso hemos apoyado todas las leyes tendientes a que viniera de manera expedita la famosa vacuna contra el coronavirus, que inclusive se aprobó un préstamo por $25 millones, eso fue el año pasado, de parte del Banco Centroamericano de Integración Económica, lo cual corroboró don Dante Mossi en un tweet donde plantea que efectivamente el BCE tiene pues a disponibilidad o puso a disponibilidad $25 millones con el único propósito de la compra de la vacuna, con un interés bajo y un tiempo pues bastante largo para poder cancelar ese préstamo. Además de eso, reformamos la ley de vacunas y creamos una ley especial para las famosas vacunas que iban a venir como una donación del proyecto COVAX. Todo eso lo hicimos en el Congreso Nacional, pero bueno, nunca venían las vacunas y entonces el día viernes a las 7 de la noche fuimos convocados a la Comisión Especial COVID-19, de la cual formo parte, para que revisáramos 5 reformas a la ley de vacunas gratis para la población hondureña. Sorpresivamente, pues nos encontramos con que estas reformas cambiaban, podríamos decir, de manera muy radical algunos de los artículos que ya estaban aprobados en la ley anterior. Y bueno, a la velocidad del rayo, el día sábado a la 1 de la tarde nos convocaron a sesión, fue empezando como a la 1:30 y bueno, eso se fue sin tocar tablita. ¿Y por qué se fue sin tocar tablita? Porque se leyó el decreto, se pidió si habría alguna pregunta, varios levantamos la mano, ahí tenemos la captura de pantalla donde estamos por lo menos 5 diputados levantando la mano y a ninguno se nos dio la palabra, no hubo oportunidad de plantear observaciones, preguntas, comentarios a algo tan delicado que está esperando el pueblo hondureño debido inclusive a que el contagio ha sido realmente de manera preocupante.
Bueno, pues en vista de que al final como que no nos pusieron como prioridad en este grupo de países que hacen donaciones a los países menos desarrollados, entonces hubo que hacer estas reformas que empiezo rápidamente con la reforma del artículo 2, que así como estaba, solo era comprar las vacunas con un fondo rotatorio de la OPS o MS. El cambio es radical cuando dice que se otorgan facultades amplias para adquirir de manera directa y sin intermediarios, dice aquí, y sin sujeción a las disposiciones establecidas en la ley de contratación del Estado para que se realicen las compras de las famosas vacunas. Eso lo dice muy claramente el artículo 2, un cambio radical, porque primero era un fondo rotatorio y ahora es, además del fondo rotatorio, como digamos un cheque en blanco para que se compren estas vacunas y dice aquí sin intermediarios, pero más adelante establecen un artículo donde sí podrían haber intermediarios. Luego, pues en el artículo 4, que hubo otra reforma donde en la ley que estaba solamente se autorizaba por única vez al Seguro Social para estas compras directas. Entonces aquí ya se le quita por esa única vez y se deja de manera permanente. Asimismo que la CESAL puede hacer convenios para utilizar las vacunas que vengan al Seguro Social para vacunar al personal de primera línea, con lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo. Igualmente darle prioridad también a los asegurados y sus familiares, pero aquí habla también de grupos poblacionales específicos que realmente no sabemos cuál será el criterio de estos grupos poblacionales específicos. En el artículo 6, pues definitivamente aquí se habla de mecanismos, se hablaba de mecanismos transparentes con los fabricantes de vacunas y con los organismos internacionales, debiendo asegurarse de la calidad de las vacunas y un precio justo. En el cambio que se hizo, pues definitivamente se plantea que la adquisición de vacunas solo dice que se va a realizar en forma transparente y que se va a contar nada más con el acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas, con antecedentes de sobra conocidos para el pueblo hondureño, de sobra conocidos en el papel que ha jugado ahorita en todo lo de la pandemia, en la compra de hospitales, de mascarillas, de pruebas rápidas, de equipos médicos y además de eso de respiradores artificiales. Y en el artículo 7, con esto, entonces no se establece ninguna veeduría de tipo internacional, ni tampoco veeduría de otras instituciones de la sociedad que podrían dar alguna credibilidad a este proceso. Finalmente, pues en el artículo 7, se dice, y aquí es donde le digo que hay un cambio muy radical cuando dice que se puede ya en la reforma, que a través de la Secretaría de Estado se puede contar con que puede utilizarse además de las empresas farmacéuticas y o las personas jurídicas públicas proveedoras de vacunas. Proveedoras. Estos son intermediarios de tipo Axel López de los famosos hospitales móviles, ¿verdad? Que más bien son inmóviles porque no están funcionando, la mayoría de ellos. Y luego entonces se dice que no se necesita ninguna certificación más que una autorización de parte de ARSA, que es la Agencia de Regulación Sanitaria, garantizando solamente la regulación sanitaria. Y sabemos que ARSA no es un ente, digamos, técnicamente calificado, porque ellos se encargan de todo tipo de licencias sanitarias, y la semana pasada se reformó o se creó una ley especial de ARSA con plenos poderes y convirtiéndola en una institución de seguridad nacional manejada directamente desde el Ejecutivo. Entonces, por ahí vemos cómo ve el asunto, o sea, no es una cosa casual, inclusive por eso se reformó una ley especial de ARSA y por último se derogó el artículo 9, que es sumamente importante. El artículo 9 plantea que el Poder Ejecutivo tiene que crear un organismo asesor y consultivo convocando a expertos nacionales en la materia.
todo ese famoso equipo se derogó. Aquí tengo la copia del artículo, derogado, y además de eso, pues que no necesita la certificación del FDA, que es la agencia que es encargada del tema de certificación de medicamentos y alimentos. Entonces, bueno, todo esto no nos daba no nos colocó en una posición de decir esto va a ser muy adecuado y va a servir mucho al pueblo hondureño, y por esa razón pues nosotros levantamos la voz, pedimos hacerlo en el pleno, no se nos otorgó. A lo mejor hubiéramos hecho las preguntas, si hubieran hecho algunos cambios, nosotros no estaríamos criticando esto. Para terminar, decirle que nuestra bancada está totalmente de acuerdo con lo de la vacunación, ¿verdad? Aunque seguramente algunas personas se la van a aplicar, otras no, pero sí no estamos de acuerdo con estos mecanismos que no garantizan transparencia, no garantizan precios justos y no garantizan calidad. Entonces, muy delicado este tema, porque pues imagínese usted que la aspiración es vacunar por lo menos a unos 5 millones de hondureños. Así están las cosas, y bueno, ha habido una reacción bastante fuerte. Incluso el gobierno sacó un comunicado ahí que, según mi punto de vista, ratifica lo que se hizo y da unas aclaraciones que por lo menos a mí no me convencen, sino que ellos quieren ver cómo compran eso en el mercado, porque estamos en desventaja con El Salvador, con Guatemala, con Nicaragua y con Costa Rica, 4 países hermanos, vecinos, que ya algunos van hasta por la segunda dosis. Así que muy bien, eso es lo que yo puedo plantear, y estoy con papeles en la mano porque se apruebe. Sí. No, y explicado muy claramente, doña Doris. Aquí estamos al libre mercado, libre oferta y demanda, como cuando hemos tenido crisis de frijoles, de arroz, etcétera, que hay que ir a buscarlo. Bueno, señor licenciado don Julio Navarro, ¿cuál es el panorama que nos viene? Ahora sí vamos a tener o no vamos a tener vacuna. Neri, escuchó lo que dijo Doris, que no le dan la palabra. Y hay aproximadamente 3.500 personas que aspiran a diputados para ir a hablar al Congreso. En los últimos años hemos descubierto que el Congreso sobra, porque el Consejo de Ministros hace lo que hace el Congreso, y al Congreso solo le tramitan a que ratifique esas decisiones. Y mire, el gobierno debía de agradecer que el Congreso ha sido tan generoso políticamente, que le ha tramitado todo lo que le ha enviado, aunque todas las cosas no sean lo mejor y que al final hayan fracasado. Doris, yo creo que debemos de estar convencidos que la gestión del gobierno sobre la pandemia ha fracasado totalmente. Desde la compra de insumos para combatir la pandemia, para asistir las acciones preventivas, todos vemos los resultados que se han dado. Y muchos de esos resultados son producto totalmente de la improvisación y de no poner las personas formadas e indicadas para realizar esos trabajos. En eso yo creo que el Congreso ha fallado, y ha fallado por lo que plantea Doris también, porque el Congreso, al ver fracasada la gestión del Estado, el Congreso tiene competencias legales para haber asumido acciones prácticamente paralelas al gobierno ante el fracaso que ha tenido. Entonces, yo creo que ya no podemos seguir confiando en que el gobierno va a resolver eso. Debería la sociedad, me parece a mí, buscar acciones alternativas. Yo le voy a poner un ejemplo. El IMPREMA tiene aproximadamente 110,000 afiliados. Son unas 110,000 familias. El IMPREMA puede comprar esas vacunas para que a través del mecanismo de la seguridad que hay en Honduras se puedan vacunar a los que están en edad afiliados al IMPREMA, y el IMPREMA deducirles a esos profesores para que paguen su vacuna
para salvar su vida, pues. Porque si nos ponemos a esperar al Estado, vamos a comprar vacunas dentro de 2 años, cuando la oferta supere incluso la demanda por las leyes que rigen el capital. Usted toma, Neri, todo el colegio de periodistas, puede comprar el colegio de periodistas o vacunas, pueden comprar los cafetaleros, la asociación de cafetaleros, cooperativas cafetaleras, las vacunas para 117,000 familias cafetaleras que hay en Honduras, organizados muy bien, sí puede. Y yo creo que, por otro lado, usar todo el movimiento cooperativo para, a través del movimiento cooperativo, buscar alternativas. Porque vea, si nosotros nos quedamos esperando que el gobierno le va a resolver problemas, mire, nos quedamos esperando los hospitales móviles. Y esos hospitales móviles nunca llegaron. Fíjense que hasta la pandemia nos dio una tregua. La pandemia dio una tregua ahí de agosto en adelante, digo. Por mientras llegan a hospitales, tráiganos para después operar yo y que ustedes tengan cómo defenderse. Recibimos la tercera ola fuerte y los hospitales no están. Los ventiladores que fueron a traer a Nueva York tampoco sirven. Neri, Doris, entonces ya no apostemos al gobierno, hombre, porque si apostamos al gobierno vamos a perder la vida. Entonces, todo aquel sector organizado que hay en la sociedad nuestra, a nivel de cooperativas, a nivel de gremios, el COED, por ejemplo, debería de comprar las vacunas para todo el sector empresarial, desde los pequeños, medianos y hasta los grandes empresarios, para de esa forma, ante esas alternativas, buscar satisfacer la enorme urgencia y demanda que hay de la vacuna. Porque vea, si hasta agosto teníamos miedo parcial, ahorita hay un temor generalizado al impacto que tiene el coronavirus a este momento. Entonces, a mí me parece, Doris, me parece, Neri, que seguir apostando al gobierno, vamos a tener los mismos resultados, las mismas consecuencias. Entonces, ¿por qué el Congreso no legisla en algo? De que todas aquellas instituciones de agremiados que tengan algún potencial económico y de las cuales puedan cobrarle a sus afiliados, no buscan alternativas de cómo comprar las vacunas. Ya incluso esa ley yo creo que ya lo permite, pero el gobierno también amenaza, ya tiene amenazado al Seguro Social, que le va a decomisar las vacunas si le llegan primero a ellos las vacunas, porque el Seguro Social fue preventivo en alguna forma y las encargó a tiempo. El gobierno dice, no, yo las voy a quitar y voy a vacunar los grupos de riesgo que yo debo vacunar. O sea, la responsabilidad que tiene el Estado a través de la Secretaría de Salud no lo realiza, sino que quiere hacer a través del Seguro Social a este momento. Yo repito, Neri, yo no tengo confianza, ni creo que el pueblo hondureño, porque no hay un indicador que me diga a mí que el gobierno ha sido eficiente en el manejo preventivo y curativo del COVID-19. Entonces, hondureño organizado y no organizado, busquemos alternativas para que a partir de la misma sociedad se busquen las soluciones a cómo adquirir las vacunas. De acuerdo a las leyes de oferta y demanda que maneja el sistema capitalista, yo sospecho que de aquí al mes de mayo el mundo va a estar inundado de vacunas, porque la vacuna ahorita es un bien escaso. Y entonces los capitalistas con alta mentalidad, comerciantes, han de estar buscando todos los mecanismos de producir la mayor cantidad de vacunas que se pueda dar. Y a ese tiempo yo creo que ya habrán desaparecido las fronteras de carácter ideológico que algunos todavía tienen marcados en su cabeza y que la realidad les ha demostrado que no puede seguir subsistiendo ese tipo de cosas. Yo insisto, Eri, Doris, busquemos alternativas. No sigamos creyendo en el gobierno que va a resolver eso. No sigamos haciendo juegos dialécticos ilegales de que el gobierno busca transparencia, busca esto. Esas son frases rayadas que ya tiempo nos están diciendo y que no tienen los resultados. Porque hay otro elemento. Mire, hay gobiernos corruptos, pero con corrupción resuelven los problemas.
El gobierno de aquí es que la permanencia en la corrupción, pero no resuelven el problema. Muy bien. En otros países antes le hacían carreteras buenas, nada más que eso, con sobreprecio, pero se las hacían. En Honduras compramos hospitales a muy alto precio, ¿están funcionando? No. Sí. ¿Vamos a seguir creyendo en el gobierno en esto? Creo que no. Muy bien, licenciado Julio Navarro, incluso los ventiladores, hasta un avión del gobierno, el avión del Poder Ejecutivo viajó a traer los mentados ventiladores y los exhibieron en forma pública y señalaron que serían una solución. Bueno, pues, el público ahora participando, pero antes me dice la producción que vamos a ir a nuestra primera pausa, lo vamos a hacer en este momento y luego ustedes podrán dar respuesta. Este es el momento al público, le decimos, de que pueda formular sus preguntas. Aquí está Giuseppe Santana, que está listo para darle lectura y que puedan seguir participando nuestros invitados, diputado Dori Gutiérrez, licenciado Julio Navarro. Almacenes El Titán, Tercera Avenida de San Pedro Sula, tan solo unos pasos del Parque Central, y Mega Mall San Pedro Sula, la mejor opción de compras en tiendas por departamentos. Todo lo que buscas lo encontrarás en Almacenes El Titán, estilo a tu alcance. Ya viene el licenciado Giuseppe Santana con mensajes 94 84 79 58. Somos la emisora del primer lugar, HRN. Críticas con café, influyente, responsable, comprometidos con Honduras, con el estilo único de tratar las noticias del país de Rómulo Matamoros y Mario Orlando Mendoza. De 8:30 a 9 de la mañana por HRN, La Voz de Honduras. Limpia y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con frecuencia. Esto incluye las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz, las barandas, los escritorios, los teléfonos, teclados, inodoros, grifos, lavamanos y los lavaplatos. Si las superficies están sucias, límpielas, lávelas con agua y detergente o jabón antes de desinfectarlas y use un desinfectante de uso doméstico. Por la implementación de medidas simples de higiene contra el coronavirus, HRN, tu cercana compañía. Prensa Digital, la revista informativa que marca el ritmo de tu fin de semana. Las noticias del momento y la nostalgia de la música de ayer y hoy, acompañadas en vivo con un calificado equipo de periodistas. Prensa Digital, información en modo sábado a partir de las 4 de la tarde, solo por HRN, La Voz de Honduras. Se movió la pelota. Sintoniza la radio y vive la pasión del fútbol. La Liga Nacional. Vive la Liga Nacional con la N y las frecuencias deportivas de Emisoras Unidas. Transmitiendo los duelos más emocionantes del fútbol hondureño. San Marco, con las voces que llevan emoción y hacen vibrar a millones de aficionados. También puedes escucharnos en nuestra aplicación Radio HRN y en www.radiohrn.hn. Una Honduras en total sintonía, escuchando la cadena de la simpatía. Bueno, y ahí está una pelota que rozó lo que es. Diario Matutino, el informativo de la vida nacional. La radio que amamos. La N, tu gran compañía. El Zika es un virus mortal que está entre nosotros. Es transmitido por la picada de un zancudo. Los síntomas del virus del Zika son fiebre, sarpullido, dolor de articulaciones y conjuntivitis. Es urgente que usted tome las medidas correctas para evitar esta enfermedad. Lave las pilas, elimine las llantas que son criaderos de zancudos y las aguas estancadas. Recuerde, el Zika es mortal. Campaña de HRN, La Voz de Honduras.
Muy bien, estamos listos ya con Giuseppe Santana para dar a conocer los mensajes y la participación de nuestro público. Llanti Centro Ferco, el mejor servicio automotriz, experiencia y tradición. Llantas Toyo, la marca japonesa número 1 en Honduras, máxima duración y desempeño. Llantas Toyo, mejor frenado sin importar condiciones. Protege a tu familia con Llantas Toyo. Doña Dori Gutiérrez ha dado a conocer una sinopsis de lo que ha ocurrido y casi ha indicado que hay una libre oferta y demanda y que se aparta por una situación de emergencia la ley de contratación del Estado, debiendo o legalizando la realización de compras con solo una especie de certificación de los señores de la institución que ha venido manejando un conocido médico de ARSA. Y don Julio Navarro está haciendo una propuesta también esta tarde para que instituciones como Imprema, Cafetaleros y otros compren su propia vacuna. Vamos a ver el público qué propone esta tarde. Giuseppe. Bandeja llena, don Neri, con la población hondureña que se ha expresado en las redes, en nuestra red social, WhatsApp, y también en Facebook, pues haciéndose muchas interrogantes. Ya les damos lectura, don Neri. Buenas tardes, estimado don Carlos. ¿Y usted cree en este cuento chino? ¿Cuáles vacunas? Esos asquerosos políticos lo que les interesa son las elecciones porque les permite seguir robando. Qué maleantes y asquerosos son los políticos. Don Neri Santana, miren, aquí todos los que representan a salud no saben nada. Si el único es el doctor Cosenza, de ahí todos son unos ineptos, empezando por Juan Orlando, y esos diputados de la oposición solo son bla bla, corruptos. Otra persona nos dice, este gobierno ha perdido credibilidad. Cuando vienen las vacunas, no se cree porque son corruptos, porque Honduras siempre es de último, porque los políticos conocen las causas, pero se olvidan de los efectos. Las vacunas en nuestro país es una incertidumbre. Me parece que los políticos ya empiezan a hablar por él. Se va a comprar la vacuna, ya empiezan los Superman o Tarzán que salvó a Chita. ¿Qué políticos los de Honduras? Pobre y vergüenza la que le dan a mi pobre país. Otra persona nos dice, o sea que ya van a aparecer los que vendieron pastillas de harina vendiendo vacunas hechas de té de anís, señores de HRN. Ojalá no sea otro acto de corrupción de buena fe, entre comillas, para que traigan vacunas de agua destilada. A los hechos me remito. Otra persona también nos dice, y hasta que se les dio el negocio a hacer compras directas, despreciaron los 4.5 millones de dosis que daba AstraZeneca, la donación de Sputnik 5 y todo porque no era negocio, pero ahora ya provocaron lo que querían, ahora seguir robando, malparidos, desgraciados, son algunos de los adjetivos calificativos, don Neri y don Carlos, que la población hondureña pues le está profiriendo a todos los políticos y precisamente a todos los que no gobiernan y están queriendo comprar, entre comillas, comprar la vacuna contra el COVID-19. Sí, bueno, muy claro, doña Doris. Don Julio dice, licenciado Julio Navarro, Imprema debería comprar, cafetaleros deberían de comprar. Y yo le pregunto directamente, doña Doris, yo tengo capacidad para poderme comprar 2 vacunas que me podrían costar, según he analizado, en el mercado internacional entre 200 y 300 lempiras y comprarme mis 2 vacunas en una farmacia. Punto. ¿Se va a poder hacer esto o estamos sujetos a la compra de vacunas solamente por parte del gobierno de la República? Adelante, por favor. Bueno, primero decirle que estoy en un 100% de acuerdo con todo lo expresado por el licenciado Julio Navarro. Lamentablemente el Congreso se ha convertido en un tramitador y mal tramitador de todas las propuestas que vienen del Ejecutivo, de los PCM, porque ahora el Ejecutivo también legisla. Es uno de los pocos países en el mundo donde los ejecutivos legislan, porque esos PCM se convierten en leyes, los publican en Gaceta y cuando es necesario los trasladan al Congreso y ahí se van sin tocar tablita, porque tenemos que decirlo, pues la mayoría en este momento están preocupados, como bien lo dicen ahí los televidentes o los que nos están viendo, de que están preocupados por las elecciones, por cómo van a contar los votos y poco o nada les interesa haber aprobado algo que es tan delicado y que podría ser muy perjudicial para el pueblo hondureño. En relación a su pregunta, bueno, y también estoy de acuerdo con la indignación del pueblo. Lamentablemente a todos nos echan en la misma costal, ¿verdad? Pero simplemente yo quiero decirles que
nosotros hemos alzado la voz y que si no hubiéramos alzado la voz, la gente ni cuenta se diera de lo que está ocurriendo y de las cosas dañinas que llevan estas reformas a esta ley de vacunación gratis. Y bueno, como les digo, la gente ya vieron toda la experiencia que se dio durante la pandemia y ya vieron que muchas veces el gobierno dice, ya viene como decía el lobo, con Caperucita con el lobo, ahí ya viene el lobo, y resulta que al final el lobo nunca llegaba. Entonces, de igual manera, la gente ya está en una actitud de escepticismo y de incredulidad por tantas mentiras que se le han hecho. Y me decía mi abuelita, que se le han dicho, decía mi abuelita, en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Ya la semana pasada dijo la ministra de Salud que venían en febrero, ahora que no es en febrero, sino que en marzo. Ahora estaban diciendo que las iban a venir otras hasta en abril y al final de cuentas nadie sabe a ciencia cierta en qué momento ni qué tipo de vacunas son, ni qué tipo de convenios, ni cuánto van a costar las vacunas, a lo cual sí tenemos derecho a saber, porque es un dinero que es de todos nosotros con los impuestos que pagamos. Así que no me vengan con cuentos de que ARSA la convirtieron en una institución de seguridad nacional para declarar en secretividad una serie de asuntos que son de trascendencia para la vida del pueblo hondureño. En cuanto a su pregunta específica, es que estas reformas están tan confusas que yo no le podría decir sí ni le podría decir no. ¿Sabe por qué? Porque en el primer artículo dicen que es sin intermediario. En el artículo 2. En el artículo 7 dicen, o en el 6, como que si en el artículo 6 dicen que perfectamente se puede hacer con farmacéuticas que producen la vacuna, pero también con proveedores. ¿Qué es un proveedor? Es un intermediario. Entonces, imagínense que en esta misma ley hay contradicciones muy grandes. Y yo estoy de acuerdo en que, como dicen, cada quien rece para su santo. En este caso, los jubilados, los cooperativistas, pero recordemos que hay una gran cantidad de hondureños y hondureñas que no están dentro de ninguna de estas categorías, que no son asegurados, que no son del Seguro Social, o sea, que no están afiliados al Seguro Social, que no son cooperativistas, que no son sindicalistas, que no son jubilados. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gran cantidad de la población que no tiene posibilidades de conseguir una vacuna en la cual tenga fe y que sepa que es una buena vacuna a través de su organización o a través de la institución a la que pertenece? Entonces se crearía una especie de discriminación entre un sector que podríamos decir la puede adquirir y otro que no. Yo creo que el Estado es responsable, así lo dice la Constitución, de la vida y de la seguridad de los ciudadanos. Además, en la Ley General de Vacunas se establece con claridad que el principal responsable es el Estado. Así es que ellos mismos tienen la culpa de haber generado esta confusión, porque aparentemente no fue hecha por expertos, sino por negociantes, que lo que les interesaba era dejar ahí que puede ser facilitada por proveedores. Imagínense usted que nos explicaban a nosotros, porque nosotros buscamos asesoría, porque no somos expertos en el tema, que cuando la farmacéutica vende cualquier producto, sea medicamento, sea vacuna, el deber de ellos es acompañar al comprador en la etapa de ejecución, en el sentido de ir supervisando e ir vigilando que el producto que vendió realmente esté cumpliendo con la finalidad por la cual fue comprado. Sí. Y ahora estos bárbaros dicen que no, que no hay necesidad de que haya acompañamiento de las empresas farmacéuticas. Y como van a ver ahí si don Julio o yo tengo una persona jurídica y la ARSA me tira la licencia, perfectamente podemos ya andar ofreciendo en venta. Muy bien. Esta vacuna. Bueno, porque no le puedo decir si sí o si no, porque esto está todo confuso. Y además me da mucho dolor que haya casi la mitad de la población
que no tenga ninguna posibilidad de accesar ni comprar, mucho menos comprándola. Y Sí. le voy a decir, don Neri, creo que en un principio no va a costar 300 lempiras. Recuerde las mascarillas que ahorita cuestan más o menos, creo que 20 lempiras, cuando principió la pandemia costaban 125 lempiras. Muy bien. Bueno, doña Doris, muchas gracias. Ahora el licenciado Julio Navarro, pero hay mucha inquietud. Luego nos preparamos para una pausa y venimos con las conclusiones. Y vamos a querer claridad al final entonces. ¿Vamos o no vamos a tener las vacunas con todo este andamiaje que se ha derribado, se han puesto nuevas vigas, se ha armado de nuevo toda la parte del cuerpo, hasta el techo, el piso, bueno, todo lo que ha ocurrido para crear las condiciones porque tengamos vacunas, porque la gente está muriendo, las cifras se están manipulando, el contagio continúa por todas partes, etcétera, etcétera. Giuseppe Santana. La profe Consuelo ya dijo que las vacunas vendrían en mayo, en abril dirá que en agosto, luego a fin de este año y luego que a mediados del 2022 y luego que se vencieron. El manejo de la vacuna es un déjà vu de las chatarras móviles. Cualquier gobierno que lleva a ser igual o peor los pueblos son los que sufren. Todos son corruptos, llegue quien llegue es igual. Muchas gracias. Estaría bueno que los diputados sacrificaran 2 meses de salario, que es aproximadamente 25 millones para comprar la vacuna rusa, ya que no han hecho nada por el pueblo. Es la hora para pedir el voto. Sean humanos. Rodrigo Saldaña nos saluda desde Tegucigalpa. Este no es un gobierno, es una caquistocracia con características de cleptocracia. No han dado solución a la pandemia y nunca la dieron. No les importa la vida de las personas, solo sus negocios, todos son corruptos. ¿Hasta cuándo vamos a soportar que este gobierno siga maltratando y burlándose del pueblo? Seguimos de burros atrasados con estos políticos ladrones y mafiosos, aunque solo se salvan unos pocos, muy, pero muy pocos. Sí, es descarado esta señora, 40 años de estar en el Congreso, si todavía tiene valor de estar hablando, no tiene nada de vergüenza. Don Julio Navarro, doña Doris Gutiérrez, ya es tiempo que sean proactivos. Ustedes sí son negativos y usted, doña Doris, dele oportunidad a jóvenes del Pino para diputados. Usted ya tiene muchos años, seamos positivos. Señores, son don Neri, algunos de los mensajes que nos han llegado a esta hora de la tarde. Yo estaba escuchando una entrevista con Dante Mossi, doña Doris, y Dante Mossi hablaba de 800 millones de dólares que tienen listos el BESIE para poderlo prestar a todos estos países del área y que posiblemente Honduras podría acceder a unos 100 millones y ya no 25 millones de dólares. O sea, hay billetes por todas partes para poder invertir, para comprar vacunas y salvar vidas, que sería extraordinario que fuera de esa manera. Agregado el licenciado Julio Navarro, 3 minutos y vamos a la pausa. Adelante, por favor. Nosotros decimos que el gobierno llegó tarde. Y otros gobiernos de Centroamérica ya días comenzaron a recibir vacunas. No es que hemos llegado tarde. Hay una estrategia, Neri, en el gobierno de hacer eso hasta ahora. Cuando haya desesperación, cuando haya incertidumbre, es cuando nos permite saltar las leyes y crear las propias leyes que le permitan seguir haciendo lo que el gobierno ha hecho en todos estos años. Pero nosotros nos entretenemos, que ya el problema no es la vacuna, sino cómo se va a comprar la vacuna. Entonces debemos, creo yo, de buscar una salida. Mire, Doris lo que dice es cierto, algunos sectores tienen capacidad de comprarla, pero otros no. Pero la gente, Neri, sale de su casa a una concentración política y no sale a la calle a protestar por todo lo que está pasando. Entonces, mire, si el gobierno no siente presión de nadie, sino que todos vamos a las redes a desahogarnos como siempre así pasa, entonces yo creo que es necesario presionar al gobierno, y los que no tenemos capacidad de presionar al gobierno, hay que buscar alternativas para poder tener medidas preventivas sobre este virus que está causando. Neri, hay elementos. Mire, Neri, yo lo voy a poner, le decía, IPREVA tiene aproximadamente 110,000 afiliados. Usted pone en la red cuántas vacunas va a comprar cada profesor y que se las vamos a deducir en 10 meses.
Mire, un profesor le compra la vacuna a su familia. Puede ser que esté comprando 7 u 8 vacunas. El profesor que los va a pagar en 10 meses. Lo mismo sería el cooperativista, lo mismo el periodista. Y con eso estaríamos resolviendo el problema, Neri. Aproximadamente 1,5 millones de personas a través del sector organizado que hay en Honduras. Y que por otro lado, entonces se presione al gobierno. Porque, Neri, las farmacéuticas están entregando pedidos de acuerdo al día que lo hicieron, de acuerdo al compromiso que asumieron. Hoy nosotros llegamos a que nos vendan, ya no nos van a poder vender, porque ellos están cumpliendo sus compromisos contraídos. Entonces la situación es difícil y yo creo que de brazos cruzados no debemos de quedarnos, porque hay otro problema, Neri. ¿Qué garantía hay de que esas vacunas que compren intermediarios en Honduras tengan las medidas de calidad que se exigen? ¿Cuántos kits salieron malos aquí de los que compraron, Neri? ¿Cuántos ventiladores malos de los que compraron, Neri? ¿Cuántas pruebas de PCR han salido malas de las que compraron? Una gran cantidad. Entonces, el riesgo de país, el riesgo de personas, el riesgo del gobierno, hoy se nota hasta en la compra de una vacuna. Bien, licenciado Julio Navarro. Vamos a la pausa, unos mensajes más, conclusiones. Lo que sí es cierto también es que Francis Contreras, el doctor Francis Contreras, el hombre que se encargaba de anunciar la parte de los contagiados y los muertos, se convierte en la persona más buscada de Honduras para poder hacer negocio con la venta de las vacunas, ya que él va a certificar el ingreso o la veeduría o el tipo de vacuna que puede ingresar, etcétera, etcétera. Unos mensajes en Carlos Riedel presenta cortesía de Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, que comunica que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos y en solo 24 horas. Pero si quiere un préstamo hipotecario, le otorgamos una tasa de interés desde el 8.7% en Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, con montos iguales o mayores a los 2 millones de lempiras. Una pausa y conclusiones. HRN es Valle. HRN es Caridad. 95.3 FM. HRN es La Voz de Honduras. A inicio de este año viajé al norte e intenté cruzar a los Estados Unidos. Nos metieron a mi hija pequeña y a mí en un contenedor de carga con docenas de personas. No teníamos comida, baños, ni agua. Mucha gente estaba enferma. Fue terrible y estábamos asqueadas. No existía higiene. Lamento que mi hija haya tenido que soportar esto. Como muchos otros antes que ella, Lourdes y su familia regresaron a casa. Los Estados Unidos han cerrado sus fronteras y están rechazando la entrada de migrantes para protegerse contra el COVID-19. A los coyotes no les importa tu salud. Mantén a tu familia en casa. Manténlos a salvo. No te arriesgues ante el COVID-19. Este es un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. La Liga Nacional y Emisoras Unidas, una sola pasión. Este miércoles doble programación en el Nacional, doble transmisión en la N Mundialista. A las 4:30 de la tarde, Motagua y Real Sociedad. Y a las 7 de la noche, Olimpia y la UPN. Un día de múltiples emociones en la Liga Nacional por las frecuencias deportivas de Emisoras Unidas. Radio Caribe 93.1 en FM, Radio Norte 104.1 en FM, Radio Choluteca 88.7 en FM y Radio Centro 730 en amplitud modulada. Vida Maratón a las 5:15 de la tarde y Real España, Honduras del Progreso a las 7 de la noche. Cuando la Liga juega en Emisoras Unidas, renovamos el contacto con una Honduras en total
sintonía. La N en el fútbol. Nido Uno Más ahora viene en un nuevo tamaño de 1.95 kilos con prebióticos y probióticos, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer las defensas de tu peque y rinde hasta 54 vasos. Búscala. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. El voto es más fuerte que una bala. Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos. Tu voto cuenta. HRN, la voz de la democracia en Honduras. El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus familiares exige en forma pública a autoridades de seguridad que instalen cámaras de vigilancia en todas las postas policiales del país para proteger la integridad de los detenidos. Es una obligación del Estado de Honduras proteger la vida de las personas que están en una prisión o en una posta policial. Giuseppe Santana, mensajes de nuestro público. Los hondureños no debemos ser atenidos, que nos permitan comprar las vacunas los que podamos comprarlas y los que no pueden que el Estado se las done. Y es lo que va a pasar. Aquí en Honduras ha de existir alguna empresa de maletín que ya tiene dichas vacunas y ahora las venderá al Estado al precio que ellos indiquen. Es obvio que los empresarios van a buscar el precio de la vacuna para variar, ¿verdad? Otra persona nos dice, la ministra de Salud no es profe, es trabajadora social. Arma solamente la de permisos a sus correligionarios corruptos. Don Neri, aquí solo son bla bla y la gente muriéndose, los médicos, y no anda invitando a esa señora de Doris solo para hablar todos iguales. Sí, bueno, Giuseppe, sabemos que hay libertad de expresión, sí, ¿verdad? Libertad de expresión, pero aquí hay ataques ya de carácter personal en contra de doña Doris. Don Neri, y referente a esto, para estas personas que nos están mencionando que por qué los invitamos, nosotros hicimos la invitación a ambas partes, tanto a los que son de la oposición, como mencionan, como a la parte oficialista. Y últimamente, don Neri, no sé si usted lo ha notado, es que los funcionarios no nos han querido, o bueno, Sí. no han querido responder al pueblo hondureño acerca del actuar, y nosotros tuvimos el tema de la vacuna hace unos días, y la parte oficialista, Sí. específicamente si hablamos del Seguro Social, nos dijo que sí, pero a la hora del programa no nos atendió. Y hoy Ya, pasó lo ya mismo. quisiera yo que tuviéramos una veintena de diputados igual a doña Doris Gutiérrez. Exacto. Este Congreso cambiaría radicalmente. Doña Doris, parte de conclusiones y finales. Y también fíjese que me está llegando una noticia que me dicen que se ha comprado confidencialmente un buen número de vacunas y que también un número privilegiado de funcionarios, y me mencionan hasta militares y policías, han sido vacunados. No sé si esto es cierto y tal vez usted que está más allegada a fuentes con información de este tipo pudiera ampliar y una conclusión, doña Doris. Sí, bueno, definitivamente, don Neri, no podemos nosotros afirmar que eso sea cierto. Eso ha estado circulando en las redes, pero mientras uno no tenga pruebas de algo, no puede afirmarlo. No podemos ser irresponsables. Esperamos que eso no sea así, porque eso sería el colmo de los colmos. Aparte de que no se han comprado las vacunas para la gente, que vaya un grupo de personas privilegiadas de alto poder en este país a comprar buenas vacunas solo para vacunarse ellos. Eso sería prácticamente hasta un delito. En cuanto a las ofensas personales, no me preocupan porque yo ya sé de dónde vienen. Y yo ya sé también que el hecho de decir estas cosas a mí me puede traer problemas, porque usted ve que la mayoría de los diputados no han dicho ni una palabra sobre este tema. No sé por qué, sería que no se fijaron en cómo se aprobó la ley o lo que sea, pero nosotros sí la hemos estudiado responsablemente y pues aquí estamos frente a todo el pueblo hondureño diciéndole cuáles son los cambios que se hicieron y en qué medida los pueden afectar. Esa es una actitud responsable de nuestra parte. Y bueno, esas cuestiones personales yo las tomo, como le diría, pues de donde vienen. Sí. Y más bien agradecerle a los miles y miles de hondureños que nos han escrito, felicitándonos por esta actitud de valentía, por decir las cosas por su nombre y también por informarle a la gente la verdad de lo que está ocurriendo. La verdad os hará libres. Y si ladran es porque cabalgamos, don Neri. Igualmente,
El compañero Julio Navarro ha dicho meridianamente qué es lo que ha ocurrido con este pésimo manejo de la pandemia que todo el pueblo hondureño lo ha sentido. Muy bien. Doña Doris, le pido una disculpa, ya no tengo tiempo. Solo tengo un minuto para usted, don Julio Navarro. Una disculpa, pero una despedida y una conclusión. ¿Tendremos ahora o no vamos a tener vacunas, don Julio Navarro? Yo creo que de aquí a mayo vamos a tener vacunas por las leyes del mercado, Neri. Pero hay otro problema, Neri. Hay muchas personas en el mundo, y no solo en Honduras, que presentan resistencias a las vacunas de este tipo, porque dudan de la eficacia o dudan de las secuelas que puede traer. ¿Se imagina una vacuna traída por un sector privado, por un laboratorio en particular? ¿No se llenará también más de dudas? Y eso nos va a cargar problemas, Neri, porque esta cosa es, Neri, que es el contagio. Si alguien no cree en la vacuna y no se la pone, es un vector en potencia, Neri, que va a contaminar más personas. Entonces debemos de convencer a toda la población que hay que vacunarse. Pero hay que vacunarse realmente con un producto que tenga credibilidad. Muy bien, muchas gracias, licenciado Julio Navarro, y a todos ustedes que nos han acompañado, señoras y señores, en HRN TSI, el orgullo de estar informado. Buenas tardes, buenas noches.